Terapia, personalidad y relaciones interpersonales, de Carl Rogers. El sistema teórico y la investigación. Llegamos así al término de la presentación de nuestra teoría. Esperamos haber podido demostrar al lector que se trata de un sistema en vías de desarrollo. Mientras que las secciones más antiguas se formularon de manera muy rigurosa, la formulación de las más recientes ha sido menos estricta y encierra además algunas lagunas e imperfecciones en cuanto a la lógica y la sistematización. Ciertos elementos no incluidos en esta presentación existen como intuiciones muy personales y subjetivas en el espíritu de los diversos miembros de nuestro grupo. Resultará asimismo evidente, por lo menos así lo esperamos, que nuestro sistema se halla en estado de cambio y clasificación continuos. Si se compara nuestra teoría tal como ha sido delineada a lo largo del presente trabajo con la teoría de la terapia y de la personalidad presentada en 1961 en La terapia centrada en el cliente, o con la formulada en 1947, se advertirá que aunque las líneas fundamentales sean sustancialmente las mismas, se han introducido numerosas modificaciones en los constructos empleados y cambios trascendentes en la organización de la teoría. Esperamos que este proceso de revisión proseguirá en el futuro. La sistematización de nuestros conceptos teóricos ha demostrado ser particularmente útil, aparte la satisfacción personal que nos ha proporcionado para dar impulso a la investigación. En líneas generales, el proceso parece haberse desarrollado en el orden siguiente: experiencia clínica terapéutica, formulación de la teoría, verificación de la teoría por medio de la investigación, obtención de nuevos datos a partir de la investigación, modificación de la teoría sobre la base de los nuevos datos proporcionados por la experiencia y la investigación, revisión y verificación de los conceptos teóricos. Ocuparía demasiado espacio analizar o aún enumerar todos los estudios realizados. Sería además una repetición innecesaria, ya que Seaman y Ruskin llevaron a cabo el análisis y la crítica de 55 de los trabajos de investigación sobre terapia y personalidad efectuados desde nuestra perspectiva durante los años 1942 a 1961. Nos limitaremos, pues, a señalar que las investigaciones realizadas han girado en torno de cada uno de los siguientes temas. 1. Fenómenos y proceso de la terapia. El análisis de grabaciones de entrevistas terapéuticas en función de los constructos teóricos ha constituido una de las herramientas principales. 2. Consecuencias o resultados positivos de la terapia. Los tests de personalidad y la medición de distintos aspectos de la conducta han constituido el instrumento principal. 3. Investigación de la teoría de la personalidad. Las hipótesis concernientes a la percepción de sí mismo, de los otros, de la realidad externa y del centro de valoración fueron objeto de investigaciones llevadas a cabo con instrumentos muy variados. 4. Aplicación de la teoría en campos específicos. Se han realizado investigaciones principalmente sobre la facilitación del aprendizaje y el liderazgo de grupo.
Desde 1951 se ha completado un gran número de trabajos de investigación sobre los resultados positivos de la terapia y se ha publicado una importante selección en Psicoterapia y cambio de la personalidad. En estos estudios, el problema del control de grupo es tratado de manera mucho más adecuada y los descubrimientos adquieren así una notable solidez. Para obtener una información de primera mano sobre el refinamiento de los instrumentos y la perfección científica alcanzada en este campo, compárense los 7 estudios sobre los resultados terapéuticos publicados en el Journal of Consulting Psychology en 1949, con los 13 estudios publicados en Psicoterapia y cambio de la personalidad de 1954. A los numerosos estudios sobre los resultados positivos de la terapia, se suma un número creciente de trabajos cuyo objetivo principal es la investigación de las predicciones empíricas realizadas a partir de la teoría de la personalidad. El estudio de Jodorkov, ya citado, representa un ejemplo excelente de esta serie. Están realizándose asimismo trabajos cuyas hipótesis provienen de una integración de la teoría de la terapia con una teoría de la percepción o una teoría del aprendizaje. Se espera que estos estudios establecerán un vínculo entre los descubrimientos realizados en el ámbito de la terapia y los obtenidos en los campos más antiguos y sólidos de la psicología. Fundamentos del estímulo a la investigación. Existen, en mi opinión, varias razones fundamentales por las que nuestro sistema teórico ha contribuido a dar vigoroso impulso a la investigación. En primer lugar, la actitud orientadora mencionada en la primera sección de esta obra. De acuerdo con ella, los estudios científicos pueden iniciarse en cualquier momento y en cualquier nivel de elaboración, es decir, tanto en un nivel primario como en un nivel avanzado, y nuestro sistema teórico no representa un grado fijo y determinado de instrumentación, sino una dirección, una tendencia. Desde este punto de vista, una entrevista grabada es un comienzo de investigación científica, ya que implica un grado de objetivación mayor que el simple recuerdo de la entrevista. Una conceptualización imperfecta de la terapia y el uso de instrumentos poco sofisticados para evaluar y definir los conceptos terapéuticos representan una actitud más válida desde el punto de vista científico que abstenerse de todo intento en ese sentido. Por ese motivo, los investigadores sintieron que podían emprender un trabajo científico en los campos de mayor interés para ellos. Fue así como lograron elaborar una serie de instrumentos cada vez más sofisticados para analizar los protocolos de las entrevistas y realizaron progresos importantes en la evaluación de conceptos que hasta entonces parecían intangibles, como por ejemplo el concepto del yo y el clima psicológico de las relaciones terapéuticas. Estas consideraciones me llevan a la segunda razón fundamental del éxito obtenido por la teoría en el fomento de la investigación. Los constructos de la teoría quedaron reducidos a aquellos que podían ser objeto de una definición operacional. Esto parece haber coincidido con una urgente necesidad de los psicólogos y otros investigadores interesados en progresar en el conocimiento del campo de la personalidad, pero que hasta entonces se hallaban limitados por constructos teóricos que no podían ser definidos operacionalmente. Tomemos, por ejemplo, los fenómenos generales abarcados por términos tales
como el yo o la persona. Si se desarrolla, como se ha hecho, un constructo que incluya tanto los hechos conscientes como los que no han tenido acceso a la conciencia del individuo, entonces no es posible dar, por el momento, una definición operacional satisfactoria del constructo. Pero si limitamos el concepto del yo a los hechos conscientes, se podrá dar una definición operacional cada vez más refinada del constructo por medio de la técnica Q, el análisis de los protocolos de la entrevista, etc., y dejar abierto de este modo un campo muy vasto de investigación. Los estudios que se lleven a cabo con el correr del tiempo permitirán construir una definición operacional adecuada para los fenómenos inconscientes. El uso de constructos definibles operacionalmente ha demostrado que el éxito y el fracaso, términos carentes de utilidad científica, son criterios sin validez para la investigación terapéutica. En cambio, las predicciones realizadas sobre la base de constructos definibles operacionalmente pueden ser confirmadas o rechazadas con una exactitud que no alcanzan jamás los simples juicios de valor basados en el éxito o el fracaso. De este modo, se ha logrado eliminar una de las mayores barreras al progreso científico en este terreno. La influencia ejercida por nuestro enfoque sobre el desarrollo de la investigación se explica por otro factor, a saber, la generalidad de sus proposiciones, es decir, su aplicabilidad a terrenos que van más allá de la psicoterapia. Por el hecho de que la situación terapéutica es como un microcosmos de relaciones interpersonales significativas, de aprendizajes vitales, de cambios importantes en la percepción y en la personalidad, los constructos elaborados a partir de esa situación son válidos con respecto a otras situaciones humanas. Constructos tales como el concepto del yo, la necesidad de consideración positiva o las condiciones del cambio de la personalidad son aplicables a una gama muy extensa de actividades humanas. Se los puede utilizar para el estudio de terrenos tan diversos como el liderazgo militar o industrial, el cambio de la personalidad en individuos psicóticos, el clima psicológico de la familia o de la escuela, o la interrelación de los cambios psicológicos y de los cambios fisiológicos. El problema de la medición y la cuantificación. No me considero competente para analizar los problemas de medición que ha resuelto nuestro grupo en un nivel elevado de conocimiento estadístico. Creo, en consecuencia, que será mejor dejar esta tarea en manos de otros. Citaré solamente 3 ejemplos del ininterrumpido proceso que está desarrollándose hacia una cuantificación más refinada de los datos de la psicoterapia y la personalidad. Las investigaciones que se iniciaron a partir de la teoría centrada en el cliente han hecho progresar significativamente el campo del análisis de los protocolos verbales. Los métodos ideados para trabajar con entrevistas grabadas son cada vez más exactos, de modo que la precisión alcanzada en la determinación de categorías es alta, y conceptos tan sutiles como, por ejemplo, el de percepción repentina del yo, pueden ser objetivados y definidos. Drummond llevó a cabo esta tarea integrando los métodos que hemos desarrollado con los métodos más formales de análisis del lenguaje.
Otros investigadores han utilizado la técnica Q, tal como la desarrolló Stephenson, y la han aplicado de diversas maneras. Se ha logrado dar una definición operacional del concepto del yo, a fin de proporcionar objetivaciones de la percepción de un diagnosticador respecto a un individuo, comparables a las percepciones del propio individuo respecto a su yo, para poder medir la calidad de una relación de este tipo tal como es percibida por las dos partes, y corroborar así una amplia variedad de hipótesis originadas en la teoría de la personalidad. Butler ha desarrollado un nuevo método para descubrir el orden existente en los protocolos de las entrevistas. Colaboradores de Butler han comenzado a aplicar este método, denominado análisis de normas de rango, a problemas de análisis complejos que anteriormente se consideraban incomprensibles. De este modo, en un considerable número de campos, las investigaciones estimuladas por la teoría centrada en el cliente no solo han contribuido a robustecer la base empírica de la teoría, sino también a impulsar el desarrollo de la metodología. En principio, parece no haber límites para el perfeccionamiento de las mediciones en los ámbitos que cubre la teoría. El mayor obstáculo ha sido la falta de creatividad suficiente para desarrollar instrumentos de medición adecuados a los objetivos determinados por la teoría. Elementos de prueba contrarios. En cada sección se han citado algunos elementos de prueba relacionados con la teoría. Se habrá advertido que en su mayor parte esos elementos de prueba han confirmado la teoría y que, cuando no lo hacen, tienden a ser ambiguos. No se registra ningún resultado contrario a las predicciones de la teoría. Hay, sin embargo, dos excepciones importantes: la investigación de Carr y una parte del estudio realizado por Grumman y John y analizado por Vargas. Carr y John hicieron analizar los tests proyectivos antes y después de la terapia por psicólogos especializados en diagnosis. Estudiando el material proyectivo, encontraron pocos o ninguno cambios en el grado de adaptación. En una serie de 10 casos, los puntajes de John, analizados por Vargas, tenían una correlación significativamente negativa con relación a los puntajes del asesor. Aún en los casos en que estos materiales son analizados a ciegas por investigaciones con orientación terapéutica, por ejemplo Diamond, se encuentra algún cambio positivo y la correlación con los puntajes del asesor es significativamente positiva. Vargas sugiere, a título explicativo, que el diagnosticador tiende a considerar la adaptación en función de la estabilidad, como un nivel de defensa más o menos fijo, socialmente adaptable. El investigador con orientación terapéutica, en especial si ha sido influido por la teoría centrada en el cliente, tiende a entender la adaptación psicológica como una apertura a la experiencia, como un proceso de expresión y adaptabilidad más fluida. Por lo tanto, lo que los diagnosticadores perciben como pérdida de control e incluso como desorganización, puede ser percibido por los investigadores orientados hacia la terapia como un progreso hacia la reducción de los mecanismos de defensa y el aumento de la apertura a la experiencia. A la luz de investigaciones ulteriores,
podrá evaluarse probablemente los alcances de esta contradicción y todas sus implicaciones. La principal fuente de elementos de prueba contrarios a nuestra teoría no está representada por los resultados de las investigaciones, sino por el punto de vista clínico. En líneas generales, el grupo psicoanalítico freudiano ha desarrollado, independientemente de su rica experiencia clínica, un criterio diametralmente opuesto tanto a las hipótesis concernientes a las aptitudes y tendencias del organismo humano formuladas en D 1, 2 y 3, como a la teoría del funcionamiento pleno y óptimo de la personalidad expuesta en tercero, en la tercera parte. Resumiendo brevemente este punto de vista, diremos que el grupo freudiano, sobre la base de su experiencia, tiende a considerar al individuo como intrínsecamente destructivo, entre comillas, para usar las palabras de Karl Menninger. Por consiguiente, necesita control externo. Para los miembros del grupo freudiano, el individuo hipotético delineado en una teoría de la persona que funciona plenamente es una personalidad psicópata que escapa a todo control. En consecuencia, rechazan la hipótesis según la cual el individuo desprovisto de defensas tiende naturalmente a ejercer su propio control. De manera similar, la teoría elaborada por Gordon y otros con relación a la conducta y al liderazgo de grupos se opone casi diametralmente a la teoría freudiana. Ciertas formulaciones de Freud, los grupos nunca ansían la verdad, un grupo es un rebaño obediente incapaz de vivir sin un amo, indican la profunda discrepancia que existe entre las dos perspectivas. A pesar de que en estos dos aspectos la teoría psicoanalítica no está fundamentada por elementos de prueba derivados de la investigación, merece, no obstante, particular atención a causa del sustrato de experiencia clínica que le ha dado origen. La discrepancia con nuestra teoría parece aún más insólita cuando se tiene en cuenta que tanto el grupo freudiano como los psicoterapeutas agrupados en torno de la terapia centrada en el cliente han desarrollado sus teorías sobre la base de profundas e íntimas relaciones psicoterapéuticas. Creo que podemos discutir nuestras discrepancias sin que ello afecte la integridad de nuestra teoría, aunque a mi entender no es este el lugar más apropiado para hacerlo. Entretanto, me parece conveniente considerar ambas perspectivas como dos planteamientos teóricos incompatibles que se oponen totalmente en algunos puntos fundamentales. Solo nuevos aportes a la teoría e investigaciones más profundas podrán resolver nuestras diferencias. Un programa continuo para el desarrollo de la teoría y la investigación. Tanto el sistema teórico como el programa de investigación relativos a la terapia centrada en el cliente se han desarrollado por sí solos. Quiero destacar este punto enfáticamente. Hace apenas 12 años, la idea de que estábamos fundando un sistema teórico me habría parecido muy desagradable. Yo me dedicaba de lleno a la clínica y despreciaba, entre paréntesis, horribile dictu, las teorías psicológicas, como pueden atestiguarlo los que fueron mis primeros alumnos en el estado de Ohio. Mi posición no varió
incluso cuando comencé a entrever la existencia de un orden intrínseco al proceso terapéutico. Me gusta pensar que tanto el sistema teórico como las investigaciones realizadas posteriormente se desarrollaron como un sistema orgánico. Cada uno de los laboriosos pasos que hemos dado han obedecido al deseo de realizar un descubrimiento concreto, a la necesidad de hallar una relación coherente o una constante o un orden en el material estudiado. Por consiguiente, cuando se me pregunta, como se hizo en el esquema que se me sugirió para elaborar el presente trabajo, hasta qué punto el programa se desarrolló de una manera sistemática, siento que esa pregunta no es adecuada para nuestro sistema. Confieso que no podría decir ahora cuáles serán las fases finales de este programa vital que es hoy nuestra teoría. Puedo prever, claro está, algunos de los probables pasos que daremos a corto plazo, pero me es imposible afirmar con absoluta certeza que deberán ser esos y no otros. Continuamos avanzando en las direcciones que, de acuerdo con nuestra experiencia, nos han resultado más gratificantes, pero no siempre esas direcciones son las que la lógica parece indicar. Estoy seguro de que la fuerza de nuestro programa reside precisamente en el espíritu que lo anima y confío en que perseverará en esa senda. Me parece probable, en consecuencia, que el desarrollo de nuestro sistema se efectúe dentro de las líneas generales que menciono a continuación. Insisto, sin embargo, en que no nos aferramos a ninguna de ellas de una manera definitiva. Todo parece indicar que nuestros próximos pasos se orientarán hacia la teoría y la investigación en el campo de la percepción, enriqueciéndolo con los nuevos aportes de la terapia, la que a su vez se verá enriquecida por los datos obtenidos a través de la investigación y la teoría de la percepción. Esperamos que ello redundará en provecho de las teorías que estamos desarrollando. Uno de los estudios en curso, por ejemplo, tiene por objeto investigar los cambios de percepción que se producen durante la terapia. Las investigaciones abarcan una amplia gama que se extiende desde los cambios relativos a la percepción social de las personas, de las relaciones, etc., hasta los cambios concernientes a la percepción física de la forma, el color y la línea. ¿La terapia modifica únicamente la percepción social o altera incluso los procesos perceptuales básicos? En todo caso, ¿cuándo y dónde dejan de producirse esos cambios? Puedo visualizar el mismo tipo de rapprochement, que podríamos traducir como acercamiento o reconciliación, respecto a la teoría del aprendizaje. A mi juicio, es mucho lo que podemos ofrecer para el desarrollo de este campo y recíprocamente estamos en condiciones de utilizar gran parte del material disponible. Parece probable también que varias de las hipótesis que están en vías de formulación y elaboración puedan ser verificadas en el laboratorio, algunas con sujetos humanos y otras con animales. De este modo, podremos vincular el campo de la personalidad y la terapia con la psicología experimental. No parece haber ninguna razón para que las investigaciones sobre, por ejemplo,
el estado y las consecuencias de la valoración condicional, tal como han sido expuestas en esta teoría, no puedan realizarse con animales superiores, lo cual permitiría operar con un conjunto más amplio de condiciones experimentales y controles más adecuados que los que podrían lograrse con sujetos humanos. Considero posible que se establezca una relación muy estrecha entre nuestra teoría y el interés por la creatividad en las ciencias humanas y sociales en general, y creo que esta teoría puede aportar una serie de hipótesis importantes que deberán ser verificadas. Considero muy probable que respecto de la producción industrial, las implicaciones de nuestra teoría puedan alcanzar un desarrollo mucho más vasto. Los comienzos, descritos por Richard en el libro de Gordon, parecen muy atractivos. También me parece probable que en un futuro cercano nos sea posible establecer una estrecha relación con el sector psiquiátrico y confirmar nuestra teoría en una gama más amplia de perturbaciones de los seres humanos, disminuyéndose la estrechez profesional que ha mantenido por mucho tiempo al sector médico alejado de las investigaciones efectuadas en este campo. Una dirección que parece posible, aunque solo en el dominio de la teoría, es la aplicación de algunas de las implicaciones de esta teoría a los asuntos gubernamentales y a las relaciones internacionales, pero no creo que pueda concretarse a corto plazo. Presumo que un próximo paso será el descubrimiento y desarrollo de una base contextual para esta teoría en el ámbito de la filosofía existencial. En este sentido, también es probable que la orientación general de la fenomenología filosófica ejerza posteriormente su influencia. Estos son algunos de los elementos potenciales, sin duda de suma importancia, cuyo desarrollo preveo para el futuro, aunque no poseo dones suficientes para profetizar el grado de crecimiento orgánico que cualquiera de ellos podrá alcanzar. Estrategia inmediata para el desarrollo. La necesidad de centrarnos en los aspectos más inmediatos nos enfrenta con el desarrollo sistemático de la teoría. Son varios los problemas de mayor prioridad para lograr un desarrollo saludable de nuestro pensamiento sistemático general. Procederé a enumerar tanto los problemas como los objetivos, pero debo advertir que el orden en que serán presentados no reviste importancia alguna, ya que no me es posible determinar por anticipado sus respectivas prioridades. 1. Tenemos la urgente necesidad de desarrollar nuevos y más ingeniosos instrumentos de medición. La técnica Q de Stephenson ha sido de gran utilidad, y el método de Osgood para la cuantificación del espacio semántico parece asimismo promisorio. Pero lo que se impone con más perentoriedad es la elaboración de un método que nos permita dar una definición operacional del constructo experiencia de nuestra teoría, a fin de que sea posible medir las discrepancias entre el concepto del yo y la experiencia, la conciencia y la experiencia, etc. De este modo, podríamos comprobar algunas de las hipótesis fundamentales del sistema teórico. No cabe duda de que se han realizado algunos intentos para lograr una definición operacional en este sentido, pero los instrumentos son muy deficientes y decididamente inadecuados. 2.
El desarrollo progresivo de experiencias con personas clasificadas como psicóticos y la comprobación de diversas hipótesis en el trabajo terapéutico y las investigaciones llevadas a cabo con sujetos psicóticos completaría y enriquecería la sistematización de nuestra teoría en un área en la cual hasta el presente ésta demostró ser inadecuada. Podría obtenerse así un test de un alto grado de realismo que sería de la mayor utilidad para confirmar, modificar o refutar el sistema teórico. No parece que puedan oponerse barreras contra este tipo de desarrollo, a no ser las de orden práctico. 3. En el ámbito de las relaciones grupales, es necesario incrementar las experiencias y los estudios acerca de las hipótesis desarrolladas a partir de la teoría. Las hipótesis sobre el liderazgo, la facilitación del aprendizaje y la reducción de los conflictos sociales parecen ser campos de estudio particularmente fecundos. 4. Otra necesidad urgente, sin duda evidente para los lectores de esa presentación, es la traducción de la actual teoría en términos que respondan a los rigurosos requerimientos de la lógica de la ciencia. Aunque se han logrado ciertos progresos en esta dirección, aún queda lamentablemente una larga distancia por recorrer. Tal desarrollo, realizado por personas competentes, afinaría en gran medida las hipótesis deductivas que puedan formularse a partir del sistema y proporcionaría, por consiguiente, corroboraciones más precisas de éste. 5. Por último, mencionaré una necesidad que podría parecer contradictoria respecto de la que he planteado en el punto 4. Sin embargo, no veo en ella ninguna contradicción y, en cambio, considero que es un paso posible en la evolución de nuestro sistema. Me refiero a la necesidad de desarrollar la creatividad en los métodos de las ciencias sociales. Entre los miembros de nuestro grupo existe el sentimiento de que el positivismo lógico que habíamos adoptado desde el punto de vista profesional no es necesariamente la última palabra en materia filosófica dentro de un campo en el que los fenómenos subjetivos desempeñan un papel tan importante y vital. ¿Hemos desarrollado el método óptimo para alcanzar la verdad en este terreno? ¿Existe alguna concepción, fruto posiblemente de una orientación existencialista, capaz de preservar los valores del positivismo lógico y los avances científicos promovidos por éste, que dé mayor importancia a los valores subjetivos de la persona, núcleo e incluso base de nuestro sistema científico? Es este sin duda un sueño altamente especulativo, cuya meta parece intangible, pero creo que muchos de nosotros estamos dispuestos a colaborar con aquel o aquellos que puedan desarrollar una respuesta, aunque solo fuera a título provisional, al enigma. Conclusión. Me siento algo asustado por la extensión y envergadura del material expuesto y sospecho que el lector comparte este sentimiento. Solo puedo alegar en mi descargo que no me había dado cuenta de las vastas ramificaciones que podía desplegar nuestro sistema hasta que decidí someterlo a una exposición verbal. Si el lector encuentra que algunas de las estructuras secundarias son endebles
o poco dignas de que se les preste atención, espero que su base central, la teoría de la terapia, le parecerá más sólida. Si esta formulación logra promover en alguna medida una mayor actividad en las investigaciones destinadas a probar o rechazar las hipótesis presentadas, o en la elaboración de una teoría mejor, más rigurosa e integrada, nuestro grupo, colectivamente responsable de las teorías precedentes, se sentirá plenamente satisfecho.